Lo que ves en la WWE no siempre es lo que parece. Detrás de los músculos, la gloria y el espectáculo, hay una historia que la industria intentó ocultar durante años. Los esteroides han sido durante mucho tiempo uno de los temas más controvertidos. Muchos superestrellas fueron celebrados por sus físicos imponentes y apariencias casi reales. Sin embargo, esos mismos luchadores a menudo se vieron rodeados por la sospecha de si las sustancias prohibidas los ayudaron a alcanzar ese aspecto. Aunque algunos continúan negándolo, innumerables señales han dejado a los fanáticos cuestionando la verdad. En el video de hoy, aquí en Cápsula de Combate, exploraremos los nombres más destacados y los ejemplos más claros cuando se trata del uso de esteroides en la WWE. Así que, comencemos ahora mismo. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte más contenidos como este y comentar aquí abajo. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más y por qué? Deja tu opinión y cuéntanos qué tema te gustaría para el próximo episodio. Vamos a comenzar. 1. Eddie Guerrero. La historia de Eddie Guerrero siempre se recuerda con profundo pesar, ya que revela el lado oscuro de la lucha profesional, un mundo donde los esteroides alguna vez se vieron como una herramienta para la supervivencia. Eddie ya era un luchador talentoso en la WCW, conocido por su habilidad técnica de primer nivel y su estilo cautivador. Sin embargo, cuando llegó a la WWE, un entorno donde los físicos masivos eran considerados un estándar tácito, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, Guerrero tenía una constitución bien proporcionada, lo suficientemente fuerte como para entregar combates emocionantes, pero al estar junto a gigantes como Triple H, Batista y otros luchadores de gran complexión, Eddie parecía más pequeño. Ya fuera por presión detrás de cámaras o por su propio deseo de mejorar, una cosa quedó clara: Guerrero comenzó a recurrir a los esteroides poco después de unirse a la WWE. La transformación fue obvia. En tan solo unos pocos años, su cuerpo se volvió mucho más delgado y sus músculos mucho más definidos en comparación con sus días de debut. Fotos, videos y actuaciones en el ring mostraron esa diferencia marcada. Sin embargo, con ese poderoso aspecto llegaron las consecuencias que Eddie eventualmente tuvo que enfrentar. El momento más desgarrador llegó en 2005, cuando Eddie falleció de manera repentina. Solo unos 6 años después de llegar a la WWE, los informes revelaron que murió de un corazón agrandado, una condición vinculada a múltiples factores como la genética, el estilo de vida y el uso de sustancias que mejoran el rendimiento. Si bien los esteroides no fueron la única causa, indudablemente contribuyeron al debilitamiento de su corazón. Su muerte sacudió al mundo de la lucha. Los fanáticos no solo perdieron a un ícono querido, sino que se enfrentaron a un escalofriante recordatorio de lo que el abuso de esteroides puede causar. Guerrero podría haber tenido muchos más años para brillar con su talento y carisma. En cambio, su carrera terminó demasiado pronto, dejando un vacío irreemplazable en los corazones de los seguidores. La historia de Eddie sirve como prueba indiscutible. Los esteroides pueden darle a un luchador una apariencia sobrehumana en el centro de atención, pero las repercusiones son inevitables. Esa tragedia asegura que Eddie Guerrero será recordado para siempre, no solo por su grandeza, sino también por la amarga lección que dejó su vida. 2. Rey Mysterio. En el mundo de la WWE, Rey Mysterio siempre ha sido reconocido como la personificación de la agilidad, el toque distintivo de la lucha libre y un estilo explosivo en el ring. A pesar de su marco más pequeño en comparación con la mayoría de sus compañeros, se convirtió en un símbolo que demostró que el tamaño no es el factor más importante en la lucha. Sin embargo, lo que ha mantenido a la gente hablando durante años no es solo su talento, sino la sorprendente transformación en su físico que ha generado interminables preguntas. En las primeras etapas de su carrera en la WWE, Rey Mysterio tenía una constitución delgada, lo suficiente como para mostrar su ofensiva a gran velocidad. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a aparecer con músculos notablemente más esculpidos, hombros más anchos y un pecho y brazos mucho más desarrollados. Este cambio repentino avivó rápidamente las especulaciones sobre si los esteroides habían jugado un papel en su transformación. Mantener tal masa muscular significativa, mientras aún realiza con asombrosa agilidad en combates exigentes, no es una tarea fácil solo con entrenamiento y dieta. Ciertos incidentes solo agregaron más sospechas. Hubo periodos en los que Rey Mysterio fue suspendido bajo la política de bienestar de la WWE, lo que intensificó la especulación de que pudo haber estado vinculado con sustancias prohibidas. Aunque WWE nunca reveló completamente los detalles de estas violaciones, las suspensiones en sí mantuvieron vivas las sospechas, con muchos creyendo que apuntaban hacia un posible uso de esteroides u otros potenciadores del rendimiento. Lo que destaca es que Rey nunca ha admitido abiertamente nada al respecto. Cuando se le preguntó, generalmente evitó el tema,
enfatizando en cambio su dedicación, trabajo duro y pasión por la disciplina. Aún así, esas explicaciones no silenciaron por completo a los críticos, especialmente cuando se comparaban sus apariciones anteriores con las más recientes. El contraste en su cuerpo parecía demasiado evidente para que algunos lo desestimaran. Sin embargo, el impacto de Rey Mysterio dentro del ring no puede ser ignorado. Ha entregado actuaciones inolvidables e inspirado a innumerables luchadores que lo siguieron. El debate sobre si alguna vez dependió de los esteroides sigue siendo una cuestión especulativa. Pero independientemente de las dudas que rodean su físico, Rey seguirá siendo para siempre el ícono de la lucha libre en la WWE. 3. Jordynne Grace. Aunque la mayoría de los debates sobre el uso de esteroides tienden a centrarse en los luchadores masculinos, la realidad es que las mujeres en el deporte no están exentas de sospecha. Jordynne Grace es un claro ejemplo de esto. Nunca ha admitido abiertamente el uso de potenciadores del rendimiento. Sin embargo, la especulación de los fanáticos ha seguido su carrera. Desde sus primeros días en la lucha, Jordynne Grace ya mostraba un físico mucho más definido que muchas de sus compañeras. Esa construcción distintiva le ayudó a crear una imagen única, poderosa y poco convencional. Sin embargo, al comparar fotos de sus primeros años con su apariencia actual, la transformación es innegable. Sus músculos se han vuelto más pronunciados, sus hombros y brazos notablemente más voluminosos y su espalda y piernas desarrolladas a un nivel que pocas mujeres en la lucha pueden igualar. Esta evolución dramática solo avivó las dudas. Más allá de su apariencia, otro detalle generó más conversación: los cambios en su voz. Los observadores notaron que con el tiempo el tono de Jordynne Grace se volvió más grave y completo en comparación con sus primeros días. Para las mujeres, tal cambio llama la atención, ya que los niveles naturales de testosterona son bajos y cualquier aumento inusual puede alterar visiblemente la voz. Esta observación fortaleció la creencia entre algunos de que Jordynne Grace podría haber recurrido a los esteroides en algún momento. Claro, otros argumentan que su progreso es el resultado de un entrenamiento riguroso, una estricta nutrición y una disciplina excepcional. Y es innegable que Jordynne Grace se destaca como una de las luchadoras más trabajadoras y dedicadas de su generación. Aún así, junto con los elogios, persisten las sospechas, en gran parte debido a que sus cambios físicos y vocales ocurrieron de manera tan rápida y visible. Hasta el día de hoy, Grace no ha confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, el hecho de que su nombre sea mencionado con frecuencia en discusiones sobre esteroides entre las luchadoras muestra tanto su influencia como la atención que genera. Independientemente de cuál sea la verdad, su imagen perdura como un recordatorio de que, en la lucha, la línea entre el esfuerzo natural y la mejora externa es a menudo delgada y difícil de definir. 4. Vince McMahon. Cuando se habla de esteroides en la lucha, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en las superestrellas dentro del ring. Sin embargo, el nombre más controvertido que a menudo se menciona es el hombre detrás del telón, el expresidente de WWE, Vince McMahon. Aunque no era un luchador profesional de tiempo completo, Vince nunca escapó de las sospechas cuando se trataba de sustancias que mejoran el rendimiento. Durante el infame juicio de esteroides en 1994, McMahon admitió abiertamente que las había usado en el pasado, específicamente antes de que se hicieran ilegales en 1990. Explicó que en ese momento el uso de esteroides se consideraba legal y bastante común en los círculos del culturismo. Aún así, esa explicación nunca silenció completamente las dudas. Los fanáticos y expertos seguían preguntándose si Vince había dependido de la ayuda química para mantener su físico musculoso mucho después de que la ley cambiara. Lo que alimentó aún más las especulaciones fue la dramática transformación de McMahon en pantalla en 1998, cuando participó en su primer combate en WWE. Sin embargo, menos de un año después, su cuerpo parecía casi irreconocible. De ser la figura autoritaria trabajando detrás de cámaras, de repente apareció como una potencia. Músculos prominentes, un pecho masivo y la complexión de un culturista experimentado.
Su aparición en el Royal Rumble de 1999, a menudo erróneamente citada como de 1989, se convirtió en un tema de conversación importante. Los fanáticos incluso lo apodaron Mech Unit, para resaltar lo drásticamente que había cambiado. Sus brazos gruesos, músculos marcados y, sobre todo, su pecho inusualmente desarrollado provocaron comparaciones inmediatas con la ginecomastia, un efecto secundario común del uso de esteroides. Además de las sospechas, su tono de piel rojizo y el aspecto hinchado de su cuerpo parecían sugerir resultados que solo el entrenamiento y la dieta no podrían explicar. Aunque Vince McMahon nunca admitió haber tomado esteroides después de la prohibición, la rapidez y la magnitud de su transformación dejaron al público escéptico. ¿Podría un hombre de negocios tan ocupado, que dirigía la WWE mientras asumía innumerables roles, haber esculpido un cuerpo tan imponente de manera natural? ¿O había algo más detrás de escena que decidió no revelar? La verdad completa es algo que solo Vince sabe. Aún así, esta controversia ha cimentado su lugar en la historia de la lucha, demostrando que incluso la figura más poderosa de la industria no pudo escapar de la sombra de la sospecha de los esteroides. 5. Chyna. A finales de la década de 1990, cuando la WWE entró en la era de la actitud, llena de personalidades audaces, Chyna se destacó de una manera completamente diferente. En un momento en que la mayoría de las luchadoras mantenían figuras delgadas y tradicionalmente femeninas, su llegada fue un shock. Chyna llevaba una complexión musculosa, hombros anchos y brazos poderosos que rivalizaban con los mejores luchadores masculinos. Este fuerte contraste con las normas de esa época inmediatamente suscitó la pregunta entre los fanáticos e insiders: ¿era ese físico completamente natural? Los rumores se difundieron rápidamente, sugiriendo que Chyna había recurrido a los esteroides para lograr su extraordinaria figura. Algunos veteranos de la WWE, incluido Jim Ross, insinuaron que un cuerpo como el de Chyna era poco probable que proviniera solo del entrenamiento y la nutrición. Muchos de sus compañeros de su generación también expresaron dudas, y algunos incluso afirmaron abiertamente que mostraba señales de uso de potenciadores del rendimiento. El rápido crecimiento muscular, la definición densa y los cambios físicos visibles solo hicieron que las especulaciones fueran más convincentes. Aún así, Chyna nunca admitió públicamente el uso de esteroides. Permaneció silenciosa sobre las acusaciones. Lo único que reconoció abiertamente fue su lucha con los estimulantes y sedantes después de dejar la WWE, una confesión dolorosa que reveló lo difícil que fue su vida fuera de la lucha. Sin embargo, incluso esa honestidad no detuvo la creencia continua de que los esteroides habían jugado un papel en la construcción de su imagen imponente. Años después, cuando los expertos en fitness analizaron el físico de Chyna en su mejor momento, la mayoría coincidió en que alcanzar ese nivel de musculatura sin asistencia química habría sido extremadamente difícil. Para las mujeres, especialmente con niveles de testosterona naturalmente más bajos que los hombres, construir tal masa solo con entrenamiento y dieta es casi imposible. Independientemente de la verdad, Chyna sigue siendo un ícono irreemplazable en la historia de la WWE. Abrió el camino para futuras luchadoras, demostrando que las mujeres podían ser poderosas y liberarse del molde tradicional de diva. Su físico único y su presencia dominante dejaron una marca inolvidable, incluso cuando las preguntas sobre el uso de esteroides continuaron persiguiendo su legado. 6. Drew McIntyre. Cuando se habla de una de las transformaciones más dramáticas en la WWE moderna, el nombre de Drew McIntyre es imposible de pasar por alto. Una vez miembro del grupo 3 Megabytes junto a Jinder Mahal y Heath Slater, Drew en ese entonces era visto como un talento de media cartelera, decente en apariencia pero lejos de destacar entre los superhéroes de la WWE. Su cuerpo al principio estaba bien proporcionado, pero no emitía un aura de dominio o fuerza bruta. Pero todo cambió drásticamente después de que McIntyre dejó la WWE y regresó años después. Al regresar, Drew parecía casi un hombre completamente diferente. Basado en su figura naturalmente alta, había agregado una cantidad significativa de masa muscular, con sus hombros, pecho y brazos desarrollados de manera impresionante. La transformación fue tan impactante que muchos fanáticos tuvieron dificultades para creer que se trataba del mismo luchador que una vez fue recordado como el chico guitarra de los 3 Megabytes. Ahora McIntyre llevaba la presencia de un verdadero guerrero escocés, poderoso, intenso y dominante. Tal cambio rápido inevitablemente despertó especulaciones.
Los fanáticos se preguntaron si era realista lograr ese nivel de tamaño y definición en tan poco tiempo solo con entrenamiento y dieta. Varias voces sugirieron que los esteroides podrían haber jugado un papel en acelerar su evolución física. Claro, Drew nunca admitió nada de esto. Siempre se ha mostrado como alguien impulsado por la disciplina, el esfuerzo implacable y las innumerables horas en el gimnasio. Y de hecho es innegable que su dedicación ha sido extraordinaria. Aún así, el marcado contraste entre su apariencia temprana y la versión que regresó a la WWE mantuvo vivo el debate sobre los esteroides entre muchos observadores. Cualquiera que sea la verdad, la reinvención de McIntyre cambió completamente la trayectoria de su carrera. De ser un luchador desestimado en el pasado, ascendió para convertirse en una estrella de primer nivel e incluso capturó el campeonato de la WWE. Su viaje ilustra cómo la imagen corporal y la presencia física pueden marcar toda la diferencia en el implacable mundo de la WWE. Sin embargo, para los fanáticos de toda la vida, sigue quedando una pregunta persistente. ¿Detrás de la gloria del guerrero escocés, también estaba la sombra del uso de esteroides? 7. Davey Boy Smith. Davey Boy Smith, mejor conocido como el Bulldog británico, fue una de las superestrellas destacadas de la WWE durante las décadas de 1980 y 1990. Con su cabello largo, estilo poderoso y una construcción muscular impresionante, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público. Su atractivo no solo venía de su sólida habilidad en el ring, sino también de un físico similar al de un superhéroe, algo que muchos fanáticos creían que era difícil de lograr de manera natural. Desde el momento en que Smith apareció en el escenario de la WWE, llamó la atención por su cuerpo esculpido, que se veía completamente diferente al de los luchadores británicos promedio de esa época. Sus músculos abultados, hombros anchos, pecho grueso y brazos venosos dejaban al público asombrado, pero también suscitaban sospechas. Muchos dentro de la comunidad de la lucha, incluidos algunos de sus compañeros, insinuaron que su transformación podría haber sido ayudada por esteroides. Estas sospechas no fueron infundadas, ya que la carrera de Smith estuvo marcada por controversias relacionadas con sustancias prohibidas. Uno de los periodos más notables fue cuando fue acusado de abusar de los esteroides hasta el punto de poner en peligro su salud. Se informaron problemas cardíacos y dolor crónico que a menudo se asociaban con el uso excesivo de potenciadores del rendimiento. Trágicamente, estas luchas contribuyeron a su muerte prematura a los 39 años, una edad en la que muchos de sus contemporáneos aún estaban activos en el ring. Es importante recordar que la WWE en los años 90 era conocida por el uso generalizado de esteroides entre sus grandes estrellas, y Smith no fue una excepción. Aunque nunca lo admitió públicamente, su físico fluctuante a lo largo de los años, combinado con graves problemas médicos, hizo difícil para muchos creer que su cuerpo fuera producto únicamente de entrenamiento y dieta. A pesar de todo, el Bulldog británico dejó una marca imborrable en la historia de la WWE. Representó la fuerza bruta y su presencia ayudó a poner la lucha británica en el mapa global. Si bien los debates sobre el uso de esteroides continuaron rodeando su legado, los fanáticos recuerdan a Davey Boy Smith como un feroz competidor, cuya brillantez brilló con fuerza, pero cuya historia terminó demasiado pronto. 8. Dynamite Kid. En la historia de la lucha, pocos nombres han dejado un impacto tan duradero como Dynamite Kid. Es celebrado como uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos. Un pionero del estilo rápido, técnico y de golpe duro, que inspiró a innumerables luchadores, especialmente a Chris Benoit. Sin embargo, detrás de esa brillantez se encuentra una oscura historia de abuso de esteroides, algo que ayudó a moldear su carrera, pero finalmente destruyó su cuerpo. Desde el principio, Dynamite Kid no tenía las ventajas físicas que muchos de sus compañeros poseían. Comparado con los gigantes que dominaban la escena de la lucha en América del Norte, era bajo y lejos del arquetipo musculoso que los promotores a menudo favorecían. Para compensar esta desventaja, recurrió a los esteroides desde el principio. Los resultados fueron rápidos. Su cuerpo se volvió más musculoso, definido y mucho más fuerte que antes. Esta transformación le abrió las puertas a grandes promociones y eventualmente lo llevó a la WWE, donde su reputación alcanzó una audiencia global. Pero el precio del uso intensivo de esteroides fue devastador. El entrenamiento implacable combinado con el uso continuo de sustancias para mejorar el rendimiento le pasó una grave factura a su salud. En 1991, los médicos descubrieron que su corazón se había agrandado a un nivel peligroso, una clara señal de abuso prolongado de esteroides. Las advertencias eran graves. Si no dejaba de usarlos, su vida podría estar en riesgo. A partir de ese momento, Dynamite Kid se vio obligado a abandonar por completo los esteroides. Continuó luchando por un tiempo,
pero los fanáticos pronto notaron la diferencia. El físico poderoso y tonificado que una vez tuvo se desvaneció, reemplazado por un cuerpo más delgado y desgastado que ya no podía igualar su intensidad anterior. Para los fanáticos de toda la vida, era casi impensable que la figura frágil que veían en sus últimos años fuera la misma persona que alguna vez dejó a la lucha mundial en asombro. La historia de Dynamite Kid no solo expone el lado oscuro de los esteroides en la lucha, sino que también sirve como una advertencia sobre el brutal costo de tales elecciones. Su habilidad incomparable lo convirtió en una inspiración eterna, pero su legado también lleva un trágico recordatorio. La gloria que los esteroides pueden proporcionar es fugaz, pero las consecuencias pueden durar toda la vida. 9. Triple H. Cuando se habla de nombres asociados con físicos masivos, Triple H, el hombre conocido como The Game y el Rey de Reyes, no puede ser dejado de lado. Comenzó a entrenar con pesas a los 14 años con un solo objetivo: convertirse en luchador profesional. Esa dedicación implacable pronto dio frutos. Para cuando la WWE entró en la era de la actitud, Triple H ya había construido una complexión poderosa y bien definida que lo convirtió en uno de los verdaderos íconos del acondicionamiento físico de la compañía. Cada vez que caminaba por la rampa, irradiaba fuerza, confianza y presencia, cautivando al público. Sin embargo, junto con los reflectores, también surgieron las sospechas. Muchos fanáticos y analistas creían que para lograr ese cuerpo tan enorme, podría haber requerido la ayuda de esteroides. Aunque él nunca lo admitió, varios signos indirectos alimentaron la especulación. El más notable ocurrió entre finales de 2003 y mediados de 2004, cuando su cuerpo parecía visiblemente diferente. Sus músculos se veían menos tensos, su definición menos marcada. Ese cambio repentino llevó a muchos a creer que Triple H había dejado de usar potenciadores. La explicación más comentada estaba relacionada con su vida personal. Después de casarse con Stephanie McMahon, se decía que la pareja estaba intentando tener hijos. Dado que se sabe que los esteroides afectan la fertilidad masculina, el momento de la figura más delgada de Triple H reforzó la teoría. Otra historia que circuló entre bastidores también mantuvo viva la conversación. Cuando Scott Steiner se unió a la WWE, se decía que la dirección le pidió que tomara un examen de drogas. Steiner aceptó, pero con una condición: Triple H también debía someterse a un examen. Curiosamente, después de esa solicitud, Steiner nunca volvió a ser sometido a pruebas. Aunque este detalle nunca fue confirmado, sumó más peso a la creencia de que Triple H pudo haber estado vinculado al uso de esteroides. Cualquiera que sea la verdad, un hecho sigue siendo innegable: Triple H es una de las más grandes leyendas de la WWE. Aún así, las fluctuaciones en su físico a lo largo de los años, junto con los murmullos tras bastidores, han hecho que su nombre sea uno de los más mencionados cada vez que se habla de esteroides en la lucha. 10. Hulk Hogan. Entre los nombres vinculados a la era dorada de la WWE, ninguno ha sido más controvertido que Hulk Hogan. Con su característico cabello rubio, su voz retumbante y el lema "Toma tus vitaminas, ora tus oraciones y cree en ti mismo", Hogan alguna vez fue la perfecta personificación de la fuerza y el espíritu estadounidense. Sin embargo, detrás de esa aura de gloria se encuentra una verdad que sacudió al mundo de la lucha: la historia del uso de esteroides. En la década de 1980, casi todas las superestrellas de la WWE llevaban físicos masivos y músculos abultados. En ese momento, los esteroides, aunque dañinos para la salud, todavía eran legales. Esto hizo que su uso en la industria de la lucha fuera casi un secreto a voces. Con su enorme complexión y carisma arrollador, Hulk Hogan naturalmente suscitó sospechas. Una y otra vez él negó los rumores, insistiendo en que su éxito y apariencia provenían del entrenamiento disciplinado y un estilo de vida limpio. Pero todo cambió a principios de la década de 1990. En 1990 entró en vigor la Ley de Control de Esteroides Anabólicos, que hizo ilegal el uso de esteroides. Al mismo tiempo, la WWE y Vince McMahon enfrentaron acusaciones de distribuir estas sustancias a los luchadores, lo que dio lugar al infame juicio por esteroides de 1994. Y en el centro de atención estaba nada menos que Hulk Hogan. Uno de los detalles más sorprendentes fue el cambio físico repentino de Hogan. Después de casi un año alejado del escenario, regresó con un físico notablemente más pequeño. De ser un gigante imponente con músculos explosivos, ahora se veía más delgado y menos imponente. Esto alimentó la creencia de que se había visto obligado a dejar de usar esteroides cuando entró en vigor la ley. Para muchos fanáticos, el mantra de las vitaminas y las oraciones ya no parecía tan convincente.
El punto de inflexión llegó cuando Hogan subió al estrado durante el juicio de 1994. Bajo el peso de la corte, Hulk Hogan admitió que había usado esteroides durante años. La confesión fue un impacto tremendo, no solo porque destruyó el mito de un ícono, sino también porque dio credibilidad a las acusaciones contra la WWE. Aunque Hogan continuó su carrera después de esto y mantuvo su estatus legendario, el escándalo dejó una mancha permanente en su legado. Sigue siendo un recordatorio impactante de que incluso las figuras más grandes de la lucha no eran inmunes a la era de los esteroides. Un capítulo oscuro, pero innegable en la historia de la lucha profesional. Esos fueron los nombres más estrechamente vinculados a la controversia de los esteroides en la WWE. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna otra historia emocionante con la cápsula de combate.